Hola, voy a hablar un poco del sentido místico, del sentido espiritual en las artes marciales. Las artes marciales, no solamente las que vienen de Oriente, sino las que existen a lo largo y a lo ancho eh, en otras partes del mundo, porque si bien siempre vamos a relacionar artes marciales con lo que hace a las tres fuentes principales o más difundidas, que son China, Japón y Corea, pero lo cierto es que artes marciales tienen todos los pueblos de la tierra, los pueblos históricos, que se popularizara más el karate, el judo, el kung fu en sus distintos estilos, o el taekwondo, el sipalki, las artes coreanas, más tarde lo que serían las artes filipinas o el boxeo tailandés. Lo cierto es que tanto en África como en Europa, como en América, ha existido siempre, no quizás de la manera que concebimos con los dojos, los kwon o los doyan, los campos de entrenamiento, no de la misma manera, pero sí ha existido eh, la necesidad de enfrentar a un adversario igualando condiciones con distintas herramientas corporales y también herramientas, objetos, oficiando como armas, aprender a utilizar el cuerpo como un arma y a su vez aprender a utilizar armas. Por lo tanto, al mismo tiempo que han existido artes marciales en todo el mundo, sean métodos de pelea, métodos de combate, una manera de enfrentarse a otro, también ha existido un sentido místico, un sentido espiritual, una necesidad de trascendencia. Eh, y esto no es para menos, porque el momento que nos preparamos para la posibilidad de la muerte y la aceptamos como una posibilidad, también estamos necesitando una conexión con algo que trascienda más allá de nuestra existencia terrenal, que, tiempo, que más larga o más breve o más extendida, pero es finita, tiene un principio y tiene un fin. Distintas culturas han tenido sus amuletos, sus ceremonias, las danzas guerreras. Bueno, de pronto también el hecho de una persona que practica, supongamos, un estilo más moderno y lleva un símbolo religioso, una medalla, una cruz, lo que fuere, ¿no? ¿Qué conexión real tiene, por un lado, las técnicas de combate con el sentido espiritual? Son parte de un mismo eje, la necesidad humana, la manifestación humana. No vamos a entrar en detalles si creemos, si no creemos, si creemos en tal o cual filosofía o practicamos tal o cual religión y de qué manera. Lo cierto es que el sentido espiritual, la necesidad de trascender, la necesidad de saber que hay algo más allá de nosotros, es algo que está instalado en el ser humano. Cuando las artes marciales orientales pasan de ser, por ejemplo en Japón, las bujutsu y se transforman en budo, es decir, pasan de ser técnicas corporales o técnicas guerreras de combate a pasar a ser caminos de guerrero. Entonces, de pronto la aparición de maquinaria más moderna y más eficaz para eliminar a un adversario fue llevando a la que antes eran estilos de marciales a transformarse en estilos marciales, pero con un sentido, una conexión más filosófica y espiritual.
O sea, y a eso después le aparecía lo que es la parte deportiva. Entonces, si volvemos a la esencia, a la raíz de aprender, el objetivo de toda lucha, aprender a que no me ataquen y al mismo tiempo responder a un ataque, inclusive siendo matando o siendo uno la víctima de un asesinato en el campo de batalla, en una confrontación antiguamente cuando los artistas marciales, por ejemplo en China, protegían caravanas, en fin, siempre nos estamos encomendando a algo superior, llamémoslo Dios o como sea. Lo cierto es que las artes marciales son algo muy físico. Nos guste o no, más allá de las danzas o las formas, llámese kata, shinchi, o sea, o kuen, taolu, son las tres maneras de hablar en chino, o hyun en coreano. Lo cierto es que más tarde o más temprano tenemos que confrontar en entrenamiento a otro y poner en práctica, hacer un testeo de nuestras habilidades. Movimientos solo en el aire no llevan a ninguna parte. Y también necesitamos sentir que hay un algo más allá. Necesitamos esa trascendencia superior. Por lo tanto, existe una relación directa entre las artes marciales, cuanto más tradicionales más relación hay, y el sentimiento filosófico y espiritual que es propio del ser humano. Ahora, ¿se puede practicar artes marciales sin la filosofía, sin el sentir espiritual? Yo pienso que sí. Practicar se puede. De ahí a que estén completas es otra cosa. Pero usted puede practicar cualquier estilo marcial, sus gestos, inclusive ser muy bueno haciendo los ejercicios, muy bueno entrenando, muy bueno haciendo combate, pero y nunca tocar el aspecto filosófico, pero va a estar incompleto. Es como hablar de Kung Fu sin la práctica de la energía, del entrenamiento clave, el hilo conductor de lo que es la energía, va a estar incompleto. Por lo tanto, se puede ser un excelente combatiente y no practicar esa necesidad de trascender, de conectar con algo superior, pero va a ser un conocimiento incompleto. Lo mismo pasa que si no se practican artes marciales y se practica una religión, una filosofía, una espiritualidad, va a ser una persona espiritual, pero le va a faltar el componente físico. ¿A dónde voy llegando con todo esto? Que se necesita del equilibrio permanente, el equilibrio permanente, el yin yang, el aspecto corporal, físico, práctico, y el aspecto filosófico, espiritual, trascendental, quizás más idealizado. Particularmente recomiendo, si practican artes marciales, recomiendo el libro Los Cinco Anillos, recomiendo el Tao Te Ching, recomiendo por ahí libros de Taigen de Shimaru, que fue uno de los padres introductores del budismo zen en Occidente. Puede practicar su propia religión, en la medida que no se contraponga con lo que es un arte marcial, pero más que nada, más que las lecturas, más que las prácticas espirituales en un templo, ¿cómo conecta usted su propio corazón? ¿Cómo conectas vos tu propio corazón
como practicante de arte marcial y con ese sentimiento que es trascendental, ir más allá, no quedarme solamente en el movimiento, sino más allá de ese sentido espiritual, ese sentimiento profundo. Esa voz hay que escucharla. No significa con esto que tengamos que ser monjes ni desaparecer en las montañas para encontrar una verdad. Basta con entender que hay un equilibrio y que no solamente se necesita la técnica, el combate corporal, sino también se necesita la mística, el ideal espiritual, la conexión con ese todo que nos rodea. En mi caso particular recomiendo mucho lo que es la meditación. Busque una forma de meditación que le agrade y practíquele con regularidad para que se empiecen a notar los resultados. Yo me siento un afortunado porque practico el Tai Chi, Tai Chi Chuan, entonces desde ahí tengo para construirla y poderme formar en lo que es lo energético, o sea, lo meditativo, pero también lo marcial, porque el que crea que el Tai Chi es solamente una danza para la salud, realmente no sabe lo que es el Tai Chi. Así que bueno, pero retomando, existe una conexión entre el misticismo, una conexión real entre el misticismo, la necesidad de trascender, la espiritualidad, el sentido de propósito más allá y las artes marciales. Sí, al menos con las artes marciales tradicionales. Después un artista marcial más moderno que sea un competidor puede practicar su fe, si es que la tiene. A mi modo particular, insisto, un arte marcial sin un sentimiento, una base de sustentación filosófica, si una orientación, un camino espiritual, esa es incompleta, una práctica incompleta. Así que bueno, cada cual sabe qué camino toma, cuáles son sus objetivos, necesita de cierto tiempo de madurez para saber si el camino elegido le va a dar algún resultado. Pero mi consejo, no está de más practicar alguna clase de meditación, aunque usted no se define a sí mismo como una persona espiritual. La necesidad de trascender. Entonces, practica hablando de artes marciales chinas, practica el Chuan, el puño, practica la meditación y practica el entrenamiento de la energía en sus distintas modalidades. Y por supuesto, nada más trascendental que ser una buena persona o procurar serlo. Nos vemos.